Finalmente pude bendecir a mi hija y entramos a la habitación, Adriana y yo, a recoger el resto de medicamentos que habían quedado ahí en su habitación. Recogimos sus tenis y muchas de las cosas que estaban ahí las donamos en ese momento al hospital. Algunas otras me las traje yo a casa. Meses después fui y doné el resto del medicamento. Pasamos a trabajo social y la señorita que estaba encargada a esas horas, eran ya pasadas las 12 de la noche, nos dijo que esperáramos unos minutos porque se nos iba a entregar un documento con el cual podríamos retirar el cuerpo y pues en nuestro deseo, en nuestros planes, era cremarla. Nos bajamos a la sala de espera donde nos esperaban Paul y Azucena, los padrinos de Nina. Nos abrazamos, tratamos de darnos consuelo unos a otros. Continuaban conmigo mi yerno Yamil y mi nieto Donay. Minutos después llegó Adriana. Ella estaba terminando de entregar y recoger las cosas de la habitación y nos quedamos esperando. Pasaban los minutos, las horas, íbamos y le tocábamos a la señorita de trabajo social y tardaba en abrir en la oficinita, que la que está, si ustedes conocen, el Hospital Regional Universitario, en la parte de abajo, en urgencias, hay una entrada del lado derecho y luego la oficina de trabajo social. Entonces íbamos, nos turnábamos, ya tocaba uno, ya tocaba otro. Su aspecto era el de una persona que había estado durmiendo y su respuesta siempre fue la misma: espérense a que salga y les voy a entregar el documento. A las 4 de la mañana, mi yerno Yamil, esposo de mi hija Edith, me dijo: no, vámonos, la voy a llevar a casa a descansar, no tiene caso que estemos todos aquí, no nos dan una respuesta, no nos dicen qué es lo que sigue de hacer. Era la primera vez que vivíamos en familia un trago tan amargo y no sabe uno con quién recurrir, a quién preguntar. Y finalmente nos trajo Yamil, a mi nieto y a mí, a casa a descansar, con la promesa de que a las 7 de la mañana yo estaría ahí en el hospital. Se quedaron Paul y Azucena toda la noche. A las 7 de la mañana vino Paul por mí y llegué al hospital, en donde hasta esa hora no había ninguna respuesta del famoso documento que tenían que entregar. Sigo sin entender, y lo digo de manera personal, cuál era el sentido de tener a la familia ahí si no iban a entregar el certificado de defunción. No lo iban a hacer. Se aventaban la pelotita unos a otros, que arriba el doctor no emitía el certificado de defunción y que la enfermería no estaban haciendo nada y la trabajadora social no podía hacer nada, y puras de esas nos tuvieron. A las 8:15 aproximadamente de la mañana salen de trabajo social, me piden unos datos de mi hija, me dicen que en unos minutos más me van a entregar el certificado de defunción, que contactemos a la funeraria, cosa que hicimos. No sé cuánto tiempo habrá pasado, quizás una hora de eso. Me entregan un documento que a los 5 minutos van y sin yo haber alcanzado a leerlo: señora, es que un pequeño error, permítanos. No alcanzaba yo a revisarlo cuando me lo pidieron de regreso. Se lo llevan y posteriormente me entregan el certificado de defunción, que, aclaro, tiene un error. O sea, me lo quitaron para corregir un error,
y me lo entregan con un error. Ya había llegado Adriana, estábamos Adriana, Paula, Azucena y yo, cuando sale una chica de trabajo social, joven la muchacha, a pedirme que entrara a reconocer el cuerpo de mi hija. Me pasaron 1000 ideas por la cabeza. La principal fue el miedo a contagiarme. Iba yo a entrar a un área donde había cadáveres, personas fallecidas por COVID, y nosotros acabábamos de pasar ese proceso tan doloroso, que si alguien de ustedes lo ha padecido, es terrible. Yo aún me sentía muy débil, sin fuerzas, y no quise exponerme entrando a esa área. Además, no me sentía con ánimos ni con fuerza para entrar a ver a mi hija. No es fácil. Solo quienes han vivido procesos como este me lo pueden entender. Adriana se ofreció a entrar a reconocer el cuerpo, y entonces Azucena le dijo: no seas malita, déjame entrar a verla. Yo no la he visto durante mucho tiempo. Recordemos que Betty estuvo internada 36 días, los últimos 9 en un aislado, en donde la única persona que entró a verla, aparte de quienes la cuidábamos, fue Alejandra Ebrard, que es el hada madrina de Nina. De ahí en más, a todas las personas, doliéndonos el corazón, no les pudimos permitir que entraran a verla. Betty no estaba en las mejores condiciones de contraer una infección más, y no sabíamos qué medidas tomar porque no había mucha información por parte del hospital. Adriana accedió a que entrara a Azucena, y voy a narrar conforme a mí me narraron las cosas. No quise pedirle a Azucena que contribuyera con este video, ni a Paul, ni a Adriana, ni a mi hijo Omar, porque todas estas narraciones han sido de parte mía, de lo que yo viví y cómo lo viví. Sale la trabajadora social, entonces pide que un familiar. Azucena no es familiar de mi hija. Se tergiversó mucho de que una hermana, un familiar se había equivocado. No, Azucena era su comadre. Se querían mucho, se veían como hermanas, pero no eran hermanas. Creo que ese fue el primer error que cometió el hospital, al permitir el acceso a una persona no familiar de la persona fallecida. Entra Azucena y la señorita de trabajo social se queda en la puerta y le dice, según me narran y textualmente: abre la bolsa negra que está ahí, pero no la abras mucho, acuérdate que se murió por COVID. Azucena se acerca, solo había 2 cuerpos, uno en unas sábanas, la otra en una bolsa negra. Baja un poco el cierre. Ella encuentra un rostro hinchado, con marcas de intubación, con rayitos. No alcanzó a apreciar muy bien el tono de piel de la persona, y voltea con la trabajadora social y le dice textualmente: oiga, creo que sí es, pero lo dice con duda. Yo pienso que ahí debe haber personal del hospital acompañando a la persona que identifica y mostrar los 2 cuerpos con suficiente iluminación, cosa que no sucedió. Se encontraba con ella la licenciada Mendoza, de Funerales Mendoza, y cuando sale Azucena, fue la funeraria, la licenciada, quien desinfectó a Azucena. El hospital no tenía ni gel para ingresar cuando llegabas a ver a las personas enfermas, a estar con tus familiares. Y no quiero hablar de la escasez de medicamentos. No tiene caso. Mi hija ya no está.
y ya no podemos hacer nada. La licenciada Mendoza opta por llevar ese cuerpo. El vigilante debió haber checado que las hojas que llevaba la licenciada Mendoza, la de la funeraria, coincidían con el cuerpo que estaban sacando de ese lugar, cosa que el vigilante no hizo. Y tenemos declaraciones de él, no las voy a subir aquí, no tiene caso. Eso no va a cambiar el mal procedimiento y el mal proceder de algunas personas del hospital. Algunas las subrayo, porque no todos actuaron así. Sacan el cuerpo, se lo lleva la licenciada, me dice que pues, nos vayamos a casa, que por la tarde pasemos por la urna, que ella nos hablaba. Efectivamente, la licenciada nos habló muchas horas más tarde. Fuimos mi hijo Omar, Yamil, mi yerno, y yo a la funeraria a recoger la urna. Me la entrega a mí la licenciada en las manos, pero de inmediato mi hijo Omar agarró y la abrazó. Entre Betty y Omar se llevaban 9 años. Entonces cuando yo veo a mi hijo tomar la urna, le digo, ay hijito, la abrazaste como cuando era bebé. Menciono esto porque yo no pude, al tener la urna tan poco tiempo, sopesar qué tan pesado, qué tan liviana estaba la urna. Mi hijo se la lleva, doblado de dolor, llorando todo el camino. Llegamos a casa y le doy unos minutos a mi hijo para que pueda él llorar y él pueda despedirse de su hermana, o de lo que creíamos que era su hermana. Y deja la urna sobre un mueble. Yo ya no la volvía a tocar, a cargar. Sí me acerqué, hablé con ella, pero no, en ningún momento se me ocurrió tomar la urna y cargarla y ver qué tanto pesa. Fue aproximadamente el 19 de agosto esto, entre 7 y 8 de la noche. Me llama el director del hospital. Yo desconocía quién era el director, porque durante los 36 días que estuvo Betty internada, jamás lo pude encontrar. Me llama el doctor César Javier Villalobos Alfaro, sin decirme que es el director del hospital, únicamente para decirme que al parecer hubo un error y me habían entregado el cuerpo de otra persona. Que por favor localizara a Azucena, pero él dice, a la persona que identificó el cuerpo. De momento pensé, es un chiste, es una broma, es alguien que se quiere burlar de mi dolor. Y sí le dije, es una broma, ¿verdad? No, señora. Al parecer hubo un error, me vuelve a decir. Colgué el teléfono, me solté llorando, no podía creerlo. Intento localizar a Azucena, pero me habla mi hija Edith para explicarme que el doctor Villalobos les había hablado. Me dice que está localizando a Omar, su hermano, para que se haga cargo. Y me vuelve a hablar el doctor Villalobos para decirme que sí había localizado a Azucena. Les dije que no, que estaba recibiendo otras llamadas, pero en ese lapso de tiempo no entiendo cómo, de verdad no sé cómo dieron con Azucena y le hablaron. En esa segunda llamada, el doctor me pregunta que si mi hija tiene algunas señas particulares que yo le pueda decir. Y disculpen por lo que voy a decir, qué poca, ¿verdad? Ni siquiera tener la valentía de enfrentar el error del personal del hospital que él dirige o dirigía, no sé si seguirá ahí, y venir personalmente. ¿Por qué detrás de un teléfono? Estaba yo en shock, estaba yo sola en mi casa.
No podía creer lo que me estaba viviendo. Pensaba, de veras creía yo que era alguien que me estaba jugando una broma de mal gusto. A como pude le dije que tenía una pequeña cicatriz a un lado de la ceja, pero que tenía una cesárea de cuando nació Nina. Y me dice, señora, aquí está el cuerpo de su hija. No lo podía creer. Solo había 2 cuerpos en ese lugar. Y equivocarse de esa manera. Finalmente cuelgo el teléfono. Minutos después me vuelve a llamar y me dice que pues que ya habían localizado a Azucena y que ellos iban para allá. Fue una de llamadas, mi hija, mi hijo, en constante comunicación. Ellos evitaban a toda costa que yo regresara al hospital. Yo sí quería ir. Yo sí quería ir a decirle a ese doctor, director de una institución, que dónde estaba él para que hayan cometido ese tipo de error sus subalternos. Obviamente no me dejaron, mi familia no me dejó ir. Y Omar, mi hijo, llega al hospital. Cuando están los medios de comunicación, está, creo que se llama Martín, no recuerdo muy bien el nombre del señor de Líneas Delgadas, transmitiendo en vivo. E insisto, voy a narrarlo como a mí me lo contaron. ¿Sí? Yo tuve oportunidad de días después platicar con la hija de la señora del cuerpo que me habían entregado a mí. Y me dijo lo siguiente, señora, a mí me mandaron una foto de su hija y me preguntaron que si era mi mamá. Entonces yo les dije no. Luego ubiqué a su hija porque en redes sociales habían estado orando y pidiendo ir informando que ella había fallecido. Por eso es que luego la ubiqué. Al hijo de la señora entra y pues reconoce que pues que no es su mamá. Ellos peleaban el cuerpo de su mamá, quería velarlo. No sé si hubiera sido posible o no, la señora falleció por COVID. Ese mismo día, minutos después de que su mamá había fallecido, les pidieron medicamentos. Estando la señora ya fallecida, los familiares de esta señora llevaron medicamentos al hospital. Pero bueno, eso no es mi asunto. Empiezan a entrevistar a los familiares de esta persona. Mi hijo, les repito, llega, sube a las oficinas con el director, que milagrosamente estaba ahí. Estaban los subdirectores, la administradora, la directora de trabajo social, trabajadoras sociales, hasta la secretaria de salud, hermana de Mario Delgado. Cuando nunca aparecían, y estaban hostigando a Azucena, queriéndola obligar a que ella declarara que ella se había equivocado. Para ese entonces, el doctor atrevidamente subió un comunicado en donde responsabiliza a la familia, a nosotros, de habernos equivocado. Y en redes sociales ya se imaginarán cómo nos fue. Que cómo era posible que la familia no lo hubiera identificado. Y la gente juzga sin conocer el entorno. Pero si yo entro a un lugar, me dicen, abre la bolsa negra, ¿tú qué haces? ¿Abres la bolsa negra o no la abres? Esa fue la indicación que le dieron a Azucena. Y ella la siguió al pie de la letra. Entiendo el estado de shock en el que estaba. Todos estábamos igual, pero además a ella, súmenle la desvelada. Nos tuvieron ahí desde las 12 de la noche hasta las 8:30 de la mañana para entregarnos un documento que me retiran de mis manos
para entregarme un documento con errores y del cual puedo mostrar. No lo voy a publicar aquí por seguridad, pero si ustedes gustan, cuando quieran venir a mi casa se los muestro. Esto incluye al personal del hospital. Sí me he sentido muy molesta porque fue un ataque tremendo, del que nos hicieron víctimas. Cuando, a ver, la trabajadora social, ¿por qué se quedó en la puerta? 2, ¿por qué da la indicación de que abran la bolsa negra? 3, el vigilante, ¿por qué no revisó los documentos, los papeles con el cuerpo? 4, ¿por qué en el crematorio no checaron que los documentos que presentó la funeraria coincidían con el cuerpo que llevaba? Pero fue muy fácil para el doctor Villalobos culpar a la familia, ¿verdad, doctor? Y con mucho gusto voy a subir el oficio que publicó de inmediato. Fue muy difícil, muy doloroso. Afortunadamente mi hijo entró, ahí estaba mi muñeca. Bendito sea Dios, que dentro de todos los males, ahí estaba ella esperándonos. Como siempre, esperando a su familia. Omar ya no se separó de ella hasta que la acompañó a que la cremaran. Al siguiente día, se le entregaron en la madrugada. Pero él permaneció ahí con ella hasta que tuvo la certeza de que la funeraria nos iba a entregar las cenizas correctas. Al siguiente día teníamos preparado un homenaje de despedida. Habíamos citado a las personas en el jardín de Villiscali por la contingencia. Había muchas personas contagiadas y ahí llegó la licenciada Mendoza con la urna y a recibirla y pesarla supe que sí, era mi hija. Y durante más de un año he deseado recibir, aunque sea por teléfono, una llamada del hospital, del doctor Villalobos, para decirme: señora, perdónenos, fue un error del hospital, no fue un error de nosotros. Porque para empezar, y repito, Azucena no es hermana de mi hija, fue su comadre. Entonces, ¿cómo fue que la trabajadora social la deja entrar sin acreditar el parentesco? Qué fácil, ¿verdad? Culpar a una familia de un error, cuando fue la institución, insisto, la que cometió el error. Y bueno, doctor, usted ya tiene mi número de teléfono. Me puede llamar cuando guste. Sigo esperando, porque usted era la cabeza, o es, desconozco, yo no sé nada de usted, solo sé que me dijeron que era el director, y sigo esperando que se disculpe. No fue un error, fue terminar de enterrarme en el corazón una daga. Mi corazón estaba muy lastimado y le hicieron más daño con ese error que nos quisieron colgar a nosotros. Días después o al siguiente día, miren, la verdad es que ya ni me acuerdo, creo que fue al siguiente día,
o después de que despedimos a Betty, hicimos una conferencia de prensa porque sí, nos seguían atacando en redes sociales y nadie decía nada del hospital. Nadie nos hablaba y nos preguntaba, oiga señora, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Nadie. Afortunadamente, después de la rueda de prensa en donde aclaro y les pido de favor que nos dejen vivir el duelo, dejaron de publicar acerca de mi hija. Esta noticia salió a nivel nacional y posteriormente, con el paso de los días, nos reíamos y nos seguimos riendo, porque bueno, ella cuando platicaba decía, mamá, un día voy a ser famosa y un día todo el mundo va a saber de mí, por lo menos en todo México. Sí, mi niña, supieron de ti. Nos entregaron el cuerpo de otra persona y todo el mundo habló de Betty Buitre a nivel nacional. Muchas gracias. El siguiente video es la ceremonia de despedida y con eso daremos por terminado los capítulos de una gran guerrera, Betty Buitre.